Bien, buenas tardes con todos. Respetando el horario, le damos la más cordial bienvenida a la cuarta sesión del programa de fortalecimiento de capacidades de innovación y uso estratégico de datos en el marco de la adaptación Exprésate Perú con Datos 2025. Cada vez se suman más participantes de distintas regiones del país, lo que va reflejando un fuerte compromiso con la innovación, el uso estratégico de los datos abiertos y sobre todo con la creación de soluciones que responden a las necesidades reales de nuestras comunidades. Como ya indicamos, el propósito de este espacio es para brindarles herramientas prácticas, metodológicas, que les permita fortalecer sus propuestas, sus proyectos, sus soluciones, destacando que no solo son los resultados cuantitativos, sino también el impacto y el valor público que generan en la vida de las personas. Hoy tenemos la participación de la profesora Rocío Barja, quien nos compartirá su experiencia y conocimiento en el campo de la innovación, de la comunicación estratégica y de la creatividad. Rocío Barja es CEO y fundadora de la agencia Exacta, boutique de comunicación, firma especializada en relaciones públicas estratégicas, reputación corporativa y gestión de crisis. Cuenta con más de 18 años de experiencia asesorando a empresas en sectores claves como pesca, hidrocarburos, minería, energía y otros. También es docente de posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, donde imparte cursos de vocería, media training, así como comunicación corporativa. Su trayectoria integra el conocimiento de medios de prensa con la consultoría estratégica para fortalecer la confianza y posicionamiento de las marcas. Estamos seguros que esta sesión va a ser de gran oportunidad para comprender cómo comunicar el valor público de sus soluciones, sus proyectos, más allá de cifras y métricas, y así potenciar las propuestas que vienen desarrollando para la Datatón. Damos la más cordial bienvenida a la profesora Rocío. Muchas gracias, Andrea, y buenas tardes con todos. Voy a compartir mi pantalla para compartir también la presentación. Un momento, por favor. Y vamos a poner presentación de diapositiva. Por favor, ¿me confirman que todos podemos ver la pantalla? ¿Sí? ¿Con alguna Sí, reacción? ya Muy se puede bien. ver. Muchísimas gracias. Bueno, nada, feliz de la invitación a esta Datatón Exprésate Perú con Datos 2025. En efecto, me dedico mucho al tema de las comunicaciones y desde el ámbito público hay mucho trabajo que hacer en ese rubro. Así que sin más, quiero un poquito ir a esta sesión 4 que nos convoca el día de hoy, que se llama Más allá de los números, cómo comunicar el valor público de tu proyecto. Es un gran reto porque recordemos muy bien que en el sector público trabajamos mucho con los recursos de todos los peruanos. Entonces hay una responsabilidad enorme en el comunicar, ¿no? En el contar cómo aquel proyecto, aquella OPD, aquella iniciativa que tenemos desde el Estado, que hay desde el Estado, beneficia a las personas. Ese es el contenido un poquito que vamos a tener en esta sesión de hoy. Va a haber una sesión entre teoría y práctica y voy a agradecer muchísimo la participación a través del chat de este Zoom que voy a abrir para poderlos ir leyéndolos. A todos les agradezco muchísimo los saludos y vamos también a ir dando oportunidades a las personas para que puedan participar. Vamos a tener entonces el contenido que vamos a tener en esta sesión es la siguiente. Vamos a empezar con el por qué comunicar los datos, luego el tema del reto de lo técnico. En el sector público siempre hay esa cuestión de lo técnico, la cadena de comunicación, la comunicación para la acción, para generar este call to action, esta cuestión de un impacto en la gente, el storytelling, que hoy por hoy es sumamente importante para contar las cosas que tenemos que decir, la visualización efectiva, que ya verán de qué se trata, el hablar a públicos distintos que es muy interesante de cara a todo lo que tenemos que contar. Y va a haber una actividad breve en el que todos aquí en esta sesión van a trabajar y va a haber una oportunidad para que puedan contar el ejercicio. Y finalmente un checklist final. ¿Ok? Entonces, sin más, quiero que empecemos un poco, equipo, hablando acerca de el por qué comunicar datos, ¿no?
Y ahí los invito también a que me compartan sus comentarios por el chat. Les comento un poquito. ¿Por qué comunicar datos? Bueno, principalmente porque los comunicadores tenemos una frase, ¿no? Y la frase es, lo que no se comunica no existe. Y es muy cierto, muchas veces desde las instituciones públicas, desde los proyectos que podemos tener, el componente comunicacional a veces se deja al último, ¿no? Es una cuestión anecdótica, una cuestión que si se da, ok, y si no se da, no. Y más nos centramos en lo operativo, ¿no? Nos centramos en que el documento salga muy pulido, que haya todas las cifras, todos los gráficos y demás, pero nos olvidamos de algo. A veces todo ese esfuerzo que a veces le ponemos a ese documento, que puede representar más del 95%, si no se cuenta a los stakeholders, a las personas, hola Evelyn, ¿cómo estás? A las personas con las que nosotros queremos dar a conocer, nuestros jefes, nuestros públicos, la comunidad, los medios de comunicación, pues entonces no ha servido de nada. Hay que pensar que un proyecto sin el componente de comunicación es un proyecto invisible. Un ministerio sin el componente de comunicación es un ministerio invisible. Un programa público sin comunicación es un proyecto invisible. Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que hablar también que la ciudadanía y los decisores, y aquí cuando hablamos de decisores, hablamos de quienes toman las decisiones en el aparato estatal, necesitan entender, ¿no?, el valor público de la propuesta. Porque eso sucede, ¿no? Cuando estamos de repente en el Poder Ejecutivo, estamos en un programa, vamos a poner agromercado, ¿no? Y queremos que nuestra idea también la compre el ministerio para el cual estamos adscritos, que es el MINAGRI. Y queremos que en el Congreso la Comisión Agraria también se compre la idea de su proyecto. Pero si no sabemos comunicar, hola Eric, ¿cómo estás? Sebas Solá también. ¿Cómo, si no sabemos comunicar y si no lo contamos, cómo logramos que estas personas sean sponsors, sean prescriptores de nuestro proyecto? Es muy difícil que eso suceda. Entonces, el comunicar es el dar valor público a la evidencia, es dar valor público a aquel proyecto que hemos trabajado por tanto tiempo. Ahora bien, comunicar es muy diferente que informar. Informar es pararnos, es enviar un email, es enviar un mensaje de WhatsApp, es enviar un emailing, es poner en las redes sociales un post y nada más. Eso es informar. Pero comunicar va más allá. Comunicar es tener un rostro para humanizar esa comunicación. Es conectar. Es que la gente entienda y sea consciente de lo que le estás diciendo. Es que la gente tome acción respecto a la información que le estás brindando. ¿Ok? Entonces, el comunicar es mucho, mucho más grande. Si tienen alguna duda, por favor, no duden en dejarla en el chat que lo tengo abierto para poder abordarlo también. Entonces, ya hablamos acerca de el por qué comunicamos, ¿no? Y por qué vamos a comunicar los proyectos que en esta datatón también se están dando. Entonces, ¿cuál es nuestro reto ahora al momento de comunicar? El reto es lo técnico, ¿no? Los proyectos públicos, usualmente las iniciativas públicas, suelen hablarse en cifras, en fórmulas, en siglas, ¿no? Sí, que vamos a poner, ¿no? El marco macroeconómico multianual, que acaba de salir recientemente desde el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Yo vengo del lado periodístico, he trabajado muchos años en medios de comunicación en el área de economía, y todos sabíamos que cuando hablábamos de triple M, hablábamos de el marco macroeconómico multianual que viene del MEF. Pero cuando el MEF habla, por ejemplo, vamos a poner así, en sus redes sociales y coloca MMM, las personas, el ciudadano de a pie que revisa las redes sociales, ¿creen que lo va a entender? No lo entiende. Y entonces cuando algo no entiendes, o pasan dos cosas, o rechazas algo que no entiendes, o simplemente lo ignoras. O rechazo o ignorancia, ¿no? O que lo ignoras, ¿no? Que no te interesa. Entonces, eso no podemos dejar que suceda, ¿no? Sobre todo nuevamente porque estamos trabajando y hablando de la comunicación del sector público.
Entonces, ¿qué necesita el ciudadano? Eh, a todos, ¿no? ¿Qué necesita el ciudadano? El ciudadano necesita mensajes claros, mensajes simples y mensajes cercanos. Y cuando hablamos un mensaje claro, hablamos que no debe tener tecnicismo. Entonces, no hablamos en siglas que la gente no entiende. Y si queremos hablar de una sigla, ¿no? Que es estas letras que van luego de, para resumir, vamos a decirlo así, explicamos antes de qué se trata esas siglas, pero lo mejor es no incluirlas. Cuando hablamos de mensajes simples, es traducir aquello que es difícil, ¿no? A veces pasa también mucho que cuando estamos trabajando para una organización en específico, para un sector en específico, empezamos a tener y a manejar cierta jerga técnica que se maneja en la entidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso, voy a ponerlo así, en el caso del sector hidrocarburos, hablamos del upstream, que es la exploración ¿no? Que es una parte del proceso vamos a decirlo así, de la explotación del petróleo, hablamos del offshore. Entonces, cuando me escuchan hablar de esa manera, con esos anglicanismos, la gente que no está en el sector va a decir, ¿de qué me está hablando? Entonces, cuando hablamos de mensajes simples es hablar de mensajes y que tengan palabras que todo el mundo lo entienda, ¿ok? Y mensajes cercanos se trata acerca de que las personas sientan que ese mensaje que tú le vas a dar con tu proyecto, con tu iniciativa, realmente los toque. Porque si no los toca, entonces no les va a interesar nuevamente. Entonces, ese es un reto de lo técnico. Y para graficar esa situación, les traía acá una imagen, ¿verdad? Voy a ver si aquí tengo algo para, como un pincel. Sí, les traía acá una imagen, ¿no? Y la imagen de aquí nos muestra eh, un montón de gráficos, de pies, de cifras, ¿no? Y a veces nos preocupamos muchísimo, ¿no? A la hora que hacemos nuestros proyectos de tener todas estas cifras, ¿no? Como les decía, le dedicamos el mayor tiempo a hacer esto, cuando en realidad lo que necesita la gente es solamente una cifra muy, muy, muy fácil, ¿no? Para que lo pueda entender. El conectar entonces desde el beneficio que recibirá el ciudadano en el lenguaje cotidiano que él necesita va a hacer que esos proyectos que tenemos realmente puedan ser de interés y, ¿no? Podamos captar su atención. Ahora en un momento en el que las redes sociales, ¿no? Competimos, por ejemplo, cada uno de ustedes también seguro que lo hace, ¿no? Cuando se sienta a ver televisión, está con la televisión, está con el celular y a veces está con otro dispositivo adicional. Entonces hay una infoxicación, dicen los estudiosos de la comunicación, que hay mucha sobreinformación, una saturación enorme. Entonces el captar la atención de las personas se convierte cada día en algo más difícil. He allí que el conectar desde el beneficio que va a tener la persona puede hacer que logremos esta hazaña. Intoxicación o multitareas. Infoxicación. Lo voy a escribir acá en el chat. Infoxicación. Es un término europeo que se está utilizando muchísimo más, que viene de la intoxicación, pero de información. ¿Ok? Infoxicación. Y como siempre digo, es súper importante no hablar solamente de teoría, sino hablar también con ejemplos. Y por eso les traigo un par de ejemplos sobre este tema que le decía del reto de lo técnico, ¿no? A ver, el discurso técnico, vamos a pensar en el proyecto de la línea 2 del Metro de Lima, en este tema. Entonces, el discurso técnico, ¿no? De la gente de la línea 2 nos dice, ¿no? La línea 2 será el primer metro 100% subterráneo del país. Primera palabra difícil para el ciudadano de pie, subterráneo. Por más de que los que estamos acá digamos, oye, pero yo entiendo subterráneo. Bueno, créanme que no todos lo entienden. Con 27 kilómetros de longitud, otro término difícil, y 35 estaciones, otro término difícil, entre Ate y el Callao. ¿Ok? Eso es
un discurso técnico, ¿no? ¿Es lo real? Sí es lo real. ¿Es lo formal? Sí es lo formal. Pero si tú le dices esto a la gente, pensemos en una señora que vende comida a la salida de un colegio. Pensemos en una madre de familia que vende en el mercado, no sé, ceviche, ¿ok? Entonces, si esta señora le decimos este mensaje, ¿nos va a entender? O sea, ¿realmente nos va a entender? Hay que tenerlo allí en cuenta. Entonces, ¿cómo podemos captar su atención? ¿No? Y podemos captar su atención diciéndole lo siguiente. Por primera vez en el Perú tendremos un tren que irá totalmente bajo tierra, que es lo mismo que subterráneo, pero al decir bajo tierra es mucho más fácil, ¿no? Que es seguro, que es rápido y sin tráfico. Estos términos de seguridad, de rapidez y sin tráfico son palabras más simples que en el día a día lo utilizan. Entonces, ven, el discurso técnico nos habla, ¿no? Además nos habla de 100% subterráneo, 27 kilómetros. ¿Cómo dimensionamos 27 kilómetros? Hay personas que no tienen la inteligencia espacial y no entienden eso. Entonces, de esta manera, como les digo, es un ejemplo muy pequeño. Pero no es el único. También el proyecto, por ejemplo, del PRONIET, que es el de infraestructura educativa del Ministerio de Educación, un discurso técnico puede ser el PIA 2025 ejecutado, ¿no? A la fecha es del 70%. El PIA, aquí venimos con lo que hablábamos antes, ¿no? Las siglas. Todos sabemos aquí que el PIA es el presupuesto de apertura, ¿no? Entonces, las personas, el ciudadano de a pie, no lo conoce, no entiende qué es el PIA, ¿ok? Entonces, no, ¿cómo lo podemos decir en fácil? ¿Cómo el PRONIET podría comunicar esta información? Se construyeron 7 de cada 10 colegios prometidos a la fecha, en este momento. Ahí sí, los ciudadanos, las personas que son los beneficiarios de este programa lo van a entender, porque estamos hablando de colegios, algo que es tan común, es algo que los conecta, porque la mayoría o ha tenido un familiar o tiene un conocido que va a algún colegio. ¿Ok? No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta o duda. A ver, vamos a leer el chat. UA, Universidad Autónoma de Ica, dice, es un arte de la conexión, nos debemos volver sinergólogos. Ciudadano de a pie, no tengo ningún comentario más. Ok, por favor, sí me los estoy leyendo, así que déjenme sus mensajitos también ahí. Y luego vamos al tema de la cadena de comunicación, ¿no? Entonces, vamos al por qué comunicamos, el reto de lo técnico también, y ahora vamos en el lado de esta cadena de comunicación. ¿Cómo comunicamos? ¿Cómo comunicar nuestro proyecto? ¿Cómo comunicar nuestra iniciativa? ¿Cómo comunicar el trabajo que venimos haciendo en el ministerio, en la entidad pública para la que trabajemos o a la cual queremos presentar un proyecto? ¿Ok? Entonces, tenemos que siempre identificar tres cosas importantes. Uno es el problema. Segundo es la solución que le vamos a dar nosotros a partir de ese problema que hemos identificado. Y finalmente el impacto. Y me quiero centrar uno a uno. Cuando hablamos de problemas y hablamos qué le duele al ciudadano, no es un dolor físico, ¿ok? Sino que, y eso viene desde la jerga corporativa, ¿no? En la jerga corporativa ahora se habla mucho de los dolores que tiene la empresa, de los dolores que tiene el cliente, y el dolor del ciudadano es, ¿qué le falta? ¿Por qué no es completamente feliz? Le falta agua y saneamiento, le falta vivienda, le falta educación, servicios públicos que realmente lo atiendan a él. O sea, ¿qué le falta? ¿Qué le duele? Y dentro de todos esos dolores, porque puede tener muchos, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál es la jerarquización de esos dolores? Y también teniendo en cuenta cuál de esos dolores hacen match con lo que yo, con el proyecto que tengo, puedo atender. Y ahí viene la parte de la solución, ¿no? Entonces, es
¿Qué hacemos con datos del proyecto, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Y finalmente, cómo nuestro proyecto, lo que vamos a presentar, lo que hacemos, ¿ok? Impacta o cambia en su vida, o le genera un upgrade, le genera una mejora. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Lo que nos debemos de preguntar aquí siempre es, ¿qué cambia en la vida del ciudadano? A ver, Ana María Guerrero Millones de Lambayeque nos dice, falta de confianza en las autoridades y sentimos del gobierno e inseguridad a todo nivel. Es cierto, ¿no? Y aquí viene, por ejemplo, un ejemplo para el Mininter, ¿no? En el tema de seguridad, o para las municipalidades en el área de seguridad ciudadana también. ¿Cómo pueden atender esa problemática, ese dolor que tiene el ciudadano? Ok, vayamos a algunos ejemplos nuevamente. Y en el caso de los ejemplos que les traigo para este tema puntual de la cadena de comunicación, tenemos un ejemplo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y ya por la foto, seguro que ustedes han identificado de qué se trata, ¿verdad? Se trata acerca de el tráfico de Lima, el congestionamiento vial, que en realidad es un dolor. Alguien, recuerdo que había comentado de que pasamos más de, creo que 10 años de nuestra vida en el tráfico, en un promedio que una persona viva 80 años. ¿Pueden creerlo? 10 años de nuestra vida se quedan en el tráfico. Es terrible, es una cifra muy, muy, muy dolorosa, muy difícil. Entonces, eso quita calidad de vida a las personas, porque llegan a las oficinas, las personas que se trasladan a su oficina estresadas, malhumoradas, ¿no? Ya no con la energía y demás. Entonces, el problema aquí es el congestionamiento vial en las avenidas principales. Y esta avenida principal que ustedes ven acá es la Javier Prado en Lima. Eh, ¿Cuál es la solución? En este caso, para esta entidad pública, un modelo de semaforización inteligente, que sea centralizado y adaptativo, ¿ok? Dependiendo del momento, de la coyuntura y demás. En este momento no tenemos eso, ¿no? Y no tenemos un sistema que funcione. Entonces, ¿cuál es el impacto? Si se da este modelo, vamos a ponerlo en condicional como un ejemplo solamente, ¿no? Nos permitiría la reducción de hasta 20 minutos diarios en trayectos urbanos. Piensen ustedes, ¿ok? Piensen ustedes que la Municipalidad Metropolitana de Lima quiere presentar este proyecto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Porque es una vía nacional, ¿no? Es una vía nacional. Entonces, ¿cómo le puede ayudar? ¿Cómo le puede interesar a este sponsor, ¿no? Esta información que le va a dar la Municipalidad Metropolitana de Lima. Sí le interesaría de todas maneras. Otro ejemplo es el de agromercado, ¿no? Que antes era Sierra y Selva. Perdón, se había muteado, listo. No sé hasta dónde se escuchó, Andrea, sino para repetir, por favor. Está brindando el ejemplo, profesora Rocío. Desde el primer ejemplo, desde la No, no, Municipalidad no, Metropolitana, el ahorita nomás. segundo. Ajá. Ok, perfecto, disculpe, disculpe, no sé qué sucedió aquí, pero ya estoy de vuelta. El segundo ejemplo les decía es de agromercado. Antes Sierra exportadora, luego Sierra y Selva exportadora y ahora agromercado, ¿verdad? Entonces, el problema para esta entidad, vamos a ponerlo como casos, son ejemplos simplemente, ¿ok? No son situaciones reales, por favor. Entonces, un problema es que los productores rurales reciben precios bajos por la intermediación, obviamente. Cuando no hay asociatividad en las regiones, vamos a poner en los cafetales y demás, siempre existen los intermediarios que son los que se llevan la mayor cantidad de dinero, dejando a los agricultores y a la gente que realmente está produciendo la tierra con bajos ingresos. ¿Cuál es la solución de cara a este programa en específico? ¿No? Es Agromercado conecta directamente a agricultores y consumidores en mercados itinerantes y plataforma digital. De esa manera, ¿qué sucede? Se eliminan los intermediarios. ¿Ok? Entonces, eso también es súper importante, ¿no?
ese trabajo. ¿Por qué? Porque está ayudando que estos productores rurales realmente puedan recibir el dinero que corresponde, ¿no? Para ellos, y no se quede este dinero en la intermediación. ¿Cuál es el impacto? ¿Ok? Porque miren ustedes que la solución y el impacto son diferentes. ¿Se conectan? Sí, pero son diferentes y están escritos de manera diferente. Entonces, el impacto de este trabajo de agromercado es más ingresos para las familias agricultoras, por un lado, ese es un beneficiario, ¿no? Las familias agricultoras, y por otro lado, la ciudadanía se beneficia por alimentos frescos y económicos. Entonces, nuevamente, volviendo atrás, la cadena de comunicación que debemos de utilizar cuando hablamos de nuestros proyectos es: encontramos el problema al que vamos a atender con nuestro proyecto. Graficamos y decimos cómo lo vamos a solucionar con nuestro proyecto. Con cifras, con data, veremos qué tenemos. Y finalmente, y no menos importante, cómo esta solución que nosotros vamos a dar con nuestros proyectos le cambia la vida al ciudadano o genera beneficios para los stakeholders que necesitamos. ¿Ok? Y listo. Buenísimo. A ver, vamos al chat. Piden la lista de asistencia de Violeta. Violeta, por favor, ahí están pidiendo la lista de asistencia. Leonardo dice: ¿qué pasaría con los intermediarios? ¿Serían otro problema? Sí, por supuesto, también habría que atenderlos de repente a ellos, pero para efectos del ejemplo, no necesariamente, ¿no? Es parte de un ejemplo. Pero sí, porque también es un bolsón de la población que, si tiene esta función, es porque requiere también generar ingresos para vivir. ¿Ok? Silvia González dice: muchas veces el caso sucede porque en el proceso de planificación no hay intervención de todas las partes involucradas. Esto se debe integrar desde la elaboración del PDU. Ajá, venimos con los temas técnicos. Por favor, Silvia, ¿qué cosa es PDU? Por favor, para todos. Colócame ahí qué cosa es PDU de cada distrito y a nivel nacional. Hay falta de comunicación a todo nivel. A ver, vamos a ver si Silvia nos respondió. Plan de desarrollo urbano. Ok, plan de desarrollo urbano. Efectivamente, hay no sé si ustedes han tenido en esas sesiones, o si no, les recomiendo que en algún momento lo busquen. Hay mucha información en internet acerca de las metodologías ágiles, ¿ok? Cuando hablamos en un proyecto que tiene metodología ágil, por ejemplo, uno de los componentes más importantes, como les decía, es la comunicación. Y cuando hablamos de la comunicación en un proyecto de metodología ágil o en una oficina de proyectos, siempre te dicen que toda la mesa, ¿ya? Todos los que participan en ese proyecto tienen que coordinar. Y la comunicación es una parte transversal a todas las áreas. Entonces, el de comunicación tiene que siempre hacer esa chama para que pueda integrar y que todos manejen el mismo discurso. Lo peor que puede pasar es que ustedes, vamos a poner uno que esté en el área de comunicación, ¿no? Hace sus piezas súper bien, comunica genial por las redes sociales, tome en cuenta todos los comentarios que les voy a dar hoy, pero cuando, vamos a decir así, su líder, el presidente, el directorio, el presidente ejecutivo, el ministro, quien sea, no dice lo mismo que dicen las redes sociales, hay un choque, ¿verdad? Hay una falta de coherencia en la información. Entonces, la alineación de la comunicación es sumamente importante para, de cara a quienes nos están escuchando, la ciudadanía, los otros aliados que necesitamos, el sector privado y demás, vean a una entidad pública, a un proyecto que realmente tiene coherencia y que genera confianza. Silvia, muy bien. Moisés dice: buenas tardes con todos. ¿Es posible volver a la relación de charlas? No sé de eso, ahí les van a comentar. En la práctica no se ejecuta. Cada quien rema para su lado, solo en el papel. El papel soporta todo. Sí, pero siempre hay que hacer el intento. Yo trabajo en el sector público y es cierto, cuando ingresé al sector público, las personas estaban en su oficina y no pasaba nada y nadie se comunicaba. Pero mi trabajo justamente desde el área de comunicación fue articular y lo logré. Entonces hay que
trabajar para que eso se dé, pero eso siempre se va a dar cuando desde la cabeza hay esa directiva y hay ese empuje a que la información pueda fluir. Waldir dice, una consulta, los mensajes que movilizan es como, a ver, perdón, dice, los mensajes que movilizan es como un discurso con data para ciudadanos y stakeholders. Va a depender si, a ver, un mensaje clave tiene que tener data, porque se tiene que sustentar, tiene que tener data, me refiero a números, cifras, y información es el texto. Y sí tiene que haber, porque tienes que tener un mensaje clave que realmente sea contundente, que tenga respaldo. El tema es cómo lo vas a decir, y de eso se trata los slides que vienen más adelante, Waldira. Así que muy atento con eso. Y me dice, buenas tardes, las fuentes de información para desarrollar las propuestas de estas soluciones están disponibles. No sé a qué te refieres, Cindy, no sé si es acerca de esta exposición que estoy haciendo o de en general de la Datatón. Andrés Barba dice, la gestión de las comunicaciones del proyecto no solo es privilegio del enfoque de la gestión ágil, aplica también el enfoque clásico de cascada. Exactamente, sí, Andrés, pero mi ejemplo fue de la oficina de gestión de proyectos y de la gestión ágil, que es en lo que yo tengo experiencia. ¿Listo? Buenísimo. Entonces, vamos ya a la comunicación para la acción. ¿Ok? Los mensajes que movilizan, ¿no? ¿Cuándo tenemos un mensaje que moviliza? Tenemos una movilización cuando estos mensajes entran a conectar con las personas. ¿Ok? No sé si ustedes han escuchado la frase que es muy real, déjenme decirles, ¿no? Que las personas no recuerdan la información misma o la situación misma, sino cómo los hacemos sentir, ¿ok? Por ejemplo, piensen ustedes en una entidad como RENIEC, es solo un ejemplo, ¿ok? Hay una señora mayor, vamos a poner un ejemplo, una señora mayor de 80 años que quiere renovar su DNI, pero la señorita que atendía o el joven que atendía la cola de, vamos a decirlo así, la cola de preferencial, se está yendo a almorzar porque ya está llegando, ya son la 1 de la tarde y se tiene que ir a almorzar. Y esa señora justo llega a 12:55 y quiere que la atiendan. Pero la señorita le dice, ¿sabe qué, señora? Lo siento, me tengo que ir a almorzar. ¿Y a qué hora vuelves? 1 hora después. La señora, ¿cómo se sentiría si tiene que esperar 1 hora después para que esa señorita la atienda? ¿Va a pensar que el problema es la persona que no la atendió o va a pensar que el problema y el dolor que le está generando o la molestia que se está generando para ella es de la entidad? Definitivamente es de la entidad, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando nuevamente en cómo conectamos con la persona. Sin embargo, muy bien, Luis, muy bien. Sin embargo, si esta persona que está atendiendo al público le dice, sí señora, usted va a ser la última porque entiendo su condición, y la atiende rápidamente y trata de fluir y hace este esfuerzo, ¿qué va a decir la señora y las personas que la acompañan? Y luego cuando ella llegue a su casa y le cuenta a su familiar y le cuente a toda su red de contactos, ¿no van a pensar lo mejor y no van a tener la mejor opinión acerca de esta entidad pública? Definitivamente que sí. Entonces, los mensajes que movilizan para un proyecto son los mensajes que emocionan, que tienen que ver con eso, pero además que tienen que ver con datos, que son creíbles. Entonces, un check-in rápido que yo les sugiero para sus proyectos es que se pregunten, mi mensaje, los mensajes que yo quiero decir a la hora que voy a exponer mis proyectos, ¿es claro o no es claro? ¿Cómo lo podemos verificar? Y eso yo siempre lo hago, por ejemplo, yo entreno voceros de alto nivel para medios de comunicación. Le digo, si el señor que nos atendió hoy día en el ingreso, ¿no? El vigilante, el señor de la recepción y demás, ¿entienden tu mensaje? Pues entonces es claro. Pues hay que brifiar con gente que no es parte de nuestro mismo círculo, que no trabaja en lo que nosotros hacemos, porque esas personas conocen de nuestros temas. Tenemos que brifiarlas con otras personas, tenemos que contratarnos con otras personas que no sepan nada para que nos digan si realmente estamos siendo claros. Ese doble check es súper importante.
Lo otro es que debemos de preguntarnos es, ¿qué gana el ciudadano con nuestra iniciativa, con nuestro proyecto? ¿Qué está ganando? Ahora, para responder esta pregunta también es importante ponernos desde el lado del otro. Muchas veces lo que sucede con los proyectos es que pensamos que nosotros desde el gabinete, es decir, desde la oficina, ¿no? Tenemos la solución para los problemas de todos, de los ciudadanos y que están vinculados a nuestro sector. No necesariamente. A veces es importante escuchar y yo creo que allí algo muy, muy importante son las redes sociales. Porque en las redes sociales tenemos ese feedback de las personas. Si bien es cierto, siempre hay un poco de hate, es lo normal, eso sucede y creo que ya muchos estamos acostumbrados, pero también a veces se encuentran insights interesantes, ¿no? Mensajes entre líneas que podemos sacar, utilizar y aplicar, implementar, ¿no? Wow. Es un feedback que nos ayuda muchísimo. Ahora yo. Eh, Listo. Entonces, y lo último es la invitación a actuar, o sea, nuestro proyecto invita a actuar a las personas, a aquellos que queremos que actúen, sí o no. ¿Y cómo, no? Entonces, a todas estas preguntas es si sí o no y cómo. Siempre ir en esa pregunta que adicional para poder aterrizarlo mejor. Recuerden que el mensaje no solo debe entenderse, sino que debe de motivar e inspirar. Bueno, entonces, un ejemplo de esta situación, un minuto por favor, que voy a tomar mi cafecito, es en el caso del Senami, ¿no? Un mensaje técnico del Senami podría ser, ¿no? Tenemos el tema de pronósticos y lluvias intensas y riesgo de huaicos, que es lo que suele suceder. Perfecto, vamos a hablar de ese tema. ¿Cómo podemos comunicar para la acción? Le podemos decir a través de nuestros mensajes en redes sociales, ¿no? O los mensajes, por ejemplo, que nos llegan al celular, también de parte de Senami, es, si vives cerca de quebradas, prepara una mochila de emergencia y evita cruzar ríos. Ok, no le estamos diciendo que el pronóstico de lluvias y bla, bla, no le estamos hablando del lado técnico, sino estamos bajando esa comunicación para que las personas hagan algo y se resguarden, ¿no? Y cuiden su seguridad. En el caso del MINSA, por ejemplo, este caso que traigo es del programa de VIH-Sida. Y el mensaje técnico aquí es vinculado a la Estrategia Nacional de Acceso Gratuito a Antirretrovirales del programa. Ya la palabra antirretroviral es sumamente difícil de pronunciar y más difícil de comprender para todos. Entonces, ¿cómo podemos comunicar para la acción? Ya que aquí nuevamente el MINSA quiere que tomemos acción, que la gente, que es el foco de esta comunicación, accione, ¿no? Sea un call to action, vamos a decirlo así. Hazte la prueba gratis y cuida tu vida. Un diagnóstico temprano cambia tu futuro. Entonces es un mensaje que va a la acción, que va a hacerle mover a las personas. Pero no solamente es hacerle mover, sino a emocionarlos, ¿no? Cambia tu futuro. Cambia tu futuro, ¿me entienden? Entonces viene por ahí la comunicación para la acción. Voy a ir, antes de pasar con esto, a ver, vamos a ver en el chat. No tenemos nada más de información. Un mensaje subliminal, dice Jonathan. Exactamente. Listo. Entonces, ¿cómo voy con el tiempo? A ver. Wow. Tenemos que, ahí estamos en el tiempo exacto. Luego hay un tema de storytelling, ¿no? Y les decía, el storytelling es conectar a través de historias. Eh, una historia conecta más que cifras, definitivamente, ¿no? Y hay que aprender a contar las bondades de nuestro proyecto o de nuestra entidad pública o de las cosas que hacemos con historias breves, porque eso conecta más. Entonces, son más recordadas, ¿no? Porque además las personas se pueden identificar con ellas, ¿no? Y aplica para cualquier sector, ¿eh? Salud, transporte, ambiente, agricultura, XX. ¿Cómo hacemos una estructura de storytelling para contar nuestro proyecto? Lo primero es que ustedes ubiquen en su proyecto o en la iniciativa que tengan a un personaje. Rosa, por ejemplo.
el conflicto. Rosa sufre cada año porque las heladas destruyen su casa y se han muerto todo su ganado. Vive en Puno. Y la solución. Sin embargo, este año, gracias al programa del, vamos a decirlo así, del MIDIS, ¿no? Gloria ya tiene paneles solares en su casa, por lo tanto va a tener calefacción natural y además también está trabajando, y además también sus animales también van a tener una zona de calefacción natural gracias a el tema de los paneles solares. Gracias a eso, Rosa va a poder, ¿no? Vivir tranquila, pasar un invierno tranquilo y este año, a diferencia de muchos, no va a tener pérdidas ni económicas, ni tampoco va a sufrir de enfermedades. Entonces, como vemos, hay toda una estructura, ¿no? Personaje, el conflicto que vamos a atender, la solución que le vamos a dar y cómo eso va a transformar la vida del personaje. ¿Ok? Un ejemplo, justamente Rosa, pero en otro caso, y la foto por favor no es de Rosa, es un ejemplo simplemente. El personaje es Rosa Guamán, vamos a poner así, agricultora de papa nativa en Huancavelica, ¿ok? ¿Cuál es el problema de Rosa de Huancavelica? Durante años ha dependido de intermediarios que compraban su producción a precios muy bajos, sin dejarle ganancias suficientes para sostener a su familia. ¿Ok? La solución, a través del programa Agromercado, Rosa pudo vender directamente en mercados itinerantes organizados por el Midagri y también acceder a la plataforma digital que conecta a productores con consumidores urbanos. ¿Cuál es el impacto, la transformación para la vida de Rosa? Hoy Rosa recibe un precio justo por sus papas nativas. Sus ingresos familiares se han incrementado en más del 30% y al mismo tiempo ciudadanos de Lima y Huancayo acceden a alimentos frescos y más baratos. Entonces, aquí lo hemos puesto en texto, pero esto muy bien puede servir para un TikTok, puede servir para un video, un reel, ¿no? Y conectar muchísimo con el público. Ahora, no con todos los públicos. El storytelling también se tiene que utilizar dependiendo de cuál es tu audiencia. Si, por ejemplo, tu audiencia es otra entidad pública, pues un storytelling no sé qué tanto pueda conectar con ellos porque a otra entidad pública le puede interesar más las cifras, el avance del proyecto, le puede interesar cómo eso lo va a favorecer y demás. Pero un storytelling definitivamente le va a interesar mucho a la audiencia, al ciudadano de a pie. ¿Ok? Y bueno, adicionalmente al storytelling está la visualización efectiva. ¿Y a qué nos referimos con esto? A veces, y no me van a dejar mentir quienes trabajan en el sector público, ¿no? Quieren poner toda la información en el gráfico que van a comunicar. Y su gráfico se ve así. Se ve un bloque de colores. Cuando aquí hay mucha información. Y le apuesto que aquí, en este gráfico, hay horas de trabajo de diversos equipos dentro del proyecto, dentro del ministerio, la OPD, lo que sea. Hay un montón de trabajo. Pero el que lo coloques así no comunica y no llega a nadie. Es como un bulto ahí, ¿me entienden? Sin embargo, si soy estratégico en saber qué cosa voy a vender, mi gráfico se va a ver así. Pulcro, limpio y estratégico. Aquí lo que me interesa es decir que este proyecto tiene un porcentaje de crecimiento de 150, por ejemplo. Entonces, esto sí me comunica. ¿Por qué les traigo este ejemplo? Porque cuando hablamos de visualización efectiva, hablamos de que no todos los datos que tienes los tienes que mostrar, los tienes que comunicar, los tienes que contar. Porque si lo cuentas todo en en un solo gráfico, lo que vas a hacer en lugar de comunicar es abrumar. Una visualización efectiva es aquella que va a simplificar, aquella que me da lo que necesito, lo puntual, lo que realmente es importante, ¿no? Y que va a permitir, obviamente, tomar decisiones rápidas. El reto no es enseñar todo lo que sabemos. A veces, cuando llegamos a eso, ¿no? Oye, no, yo quiero mostrar todo lo que hemos hecho. Hay un tema de ego. Pero aquí creo que no es lo que debemos de tener,
sino lo que debemos de tener es qué es lo que va a servir al otro, al ciudadano, porque somos servidores públicos, los que somos, ¿no? Los que sean servidores públicos. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que destacar lo que la audiencia necesita para actuar. Reglas de oro en adelante, por favor, para que tengan en cuenta su proyecto. No vas a mostrar datos, hay que traducirlos. ¿Qué cosa significa ese dato que estoy dando? ¿Por qué lo pongo? ¿Por qué es importante? Comunica, no abrumes. Lo ideal es que si tú colocas imágenes, gráficos, coloques solamente una sola idea y sobre esa te centres para poder explicarlo. Tampoco sobrellenar un PPT con mucha información. Usar analogías o comparaciones simples, ¿no? O equivalencias cotidianas. Recuerdo mucho, y aquí vamos a tener ejemplos, ¿no? A ver, permítame, quiero saber si podemos ir aquí al ejemplo que viene a continuación. ¿Listo? Eh, este ejemplo es muy interesante para el caso del MTC, el programa de promovilidad, ¿ok? El dato técnico de este programa dice, ¿no? Tenemos 46 kilómetros de ciclovías implementadas en Lima Metropolitana. Eso es lo que quiere comunicar el programa de promovilidad y está súper bien. Pero el problema es que es técnico, es que es difícil. ¿Qué significa kilómetros? No todo, como les digo, no todo el mundo tiene inteligencia espacial. Entonces, si le decimos a la gente, ¿no? Más de 50.000 limeños ahorran tiempo y reducen su gasto diario en transporte con ciclovías seguras, es mucho más fácil de decirlo. En el caso del MINEN, del programa de electrificación rural, que es tan interesante y que favorece tanto a las personas que están al interior del país, el dato técnico nos dice más de 500 kilómetros de redes eléctricas instaladas en comunidades rurales durante el 2024 y 2025, ¿no? Es un objetivo logrado por este programa. ¿Cómo podemos comunicar esto de aquí? Oye, tenemos más de 150.000 peruanos en zonas rurales que ahora cuentan con luz para estudiar, para trabajar y para entenderse en las postas. Estamos conectando el storytelling porque de una u otra manera conectamos con lo emocional, estamos atendiendo al tema de dar cómo los beneficiamos, cómo cambiamos su vida de estas personas y estamos hablando en fácil nuevamente, estamos alejándonos de lo técnico, ¿ok? A ver, hasta ahí voy a ver si en el chat hay alguna pregunta o consulta. No, ninguna, no hay. Y avanzamos porque ya estamos casi terminando esta presentación. También es importante para todos ustedes que van a presentar, que están en esta Datatom, que tengan en cuenta lo que les decía hace unos minutos, ¿no? ¿Cómo hablamos a públicos distintos? Por ejemplo, si tu proyecto necesita ser comentado o expuesto ante la ciudadanía, necesitas un mensaje simple y emocional, como hemos hablado, con emoción y claridad, ¿ok? Si tu público es otras autoridades, necesitas datos y retorno social. Ellos esperan cifras, esperan viabilidad, esperan cómo los va a favorecer. Y los aliados, por ejemplo, que puede ser, vamos a poner, una empresa o un gremio empresarial que te esté ayudando en algún proyecto, por ejemplo, ¿no? En el caso del MISI hay un proyecto bien interesante con la Sociedad Nacional de Pesquería que se llama Armada de Hierro para llevar pescado a zonas vulnerables, ¿no? Oye, ¿cómo este aliado, ¿no? La Sociedad Nacional de Pesquería, en este caso puntual, ¿no? ¿Qué le interesa de mi proyecto? Ellos siempre van a estar van a generar mucho énfasis en la sostenibilidad, en la colaboración, en la legitimidad, en el impacto conjunto. ¿Por qué? Porque están conectados mucho, mucho a las ODS. Y hay una ODS, el número 17, que es Alianza, ¿no? Para lograr acuerdos y todo eso. Entonces, es eso lo que le interesa. Entonces, un mismo mensaje no funciona para todos los públicos. Adaptar el discurso es un signo de inteligencia comunicacional. ¿Es más trabajo? ¿Es más chamba? Definitivamente que sí. Pero creo que si hacemos ese esfuerzo, los resultados son otros. Entonces, en el caso del CERFOR, por ejemplo, ¿no?
este programa, el servicio, ¿no? De los temas forestales, que es un trabajo bastante interesante en el país, ¿no? Para la ciudadanía, ellos, por ejemplo, podrían tener un discurso tipo, más áreas naturales protegidas significa aire más limpio y agua segura para tu familia. Le estoy dando beneficio a las personas, le estoy hablando en fácil, ¿ok? A las autoridades, a otras autoridades, de repente al Ministerio de Agricultura o a la PCM, ¿no? ¿Qué le interesa, no? El manejo forestal sostenible genera 200 millones de soles anuales en valor económico. Le interesa lo que les decía, la cifra, cuál es el retorno social o ambiental, ¿ok? Y a los aliados, por ejemplo, ¿no? Con alianzas público-privadas aseguramos certificación y acceso a mercados internacionales. Y aquí hablamos desde el punto de vista del beneficio en sostenibilidad. ¿Listo? Otro caso es UNAS, quien nos ayuda un poco al el servicio de saneamiento, ¿no? Que está a cargo de esos temas. Y, por ejemplo, para la ciudadanía, la gente es UNAS podría decir, ¿no? Tu recibo de agua financia obras que te aseguran un servicio continuo y de calidad. No le estamos hablando de números, de cifras, estamos diciendo de algo que es algo que utilizan ellos, que es el recibo de agua y el entender por qué me cobran lo que me cobran. ¿Ok? A las autoridades, en cambio, le dicen, oigan, en el 2024 se ejecutaron 1.000 millones de soles en ampliación de las redes de agua y alcantarillado. Es una cifra que bien puede estar en un discurso del Ejecutivo, ¿no? Y en el caso de los aliados, promovemos proyectos de infraestructura verde con ONGs y empresas para proteger fuentes hídricas. Nuevamente, sostenibilidad. Fernando Pinco dice claridad, asertividad y uso del lenguaje común para que un ciudadano de a pie entienda el mensaje. Efectivamente, Fernando, por ahí va esta, esta sesión. Muchísimas gracias. Ahora, ahora ya para cerrar la sesión del día de hoy, que se ha pasado súper rápido, estamos ya en los últimos minutos, quiero que hagamos un trabajo. ¿Ya? Vamos a hacer un pitch de 1 minuto, como un elevator pitch, ¿ok? Entonces, quiero que identifiquen cada uno de ustedes en los proyectos que tienen o en los proyectos que están pensando para esta datatón, ¿no? Piensen en unos mensajes que tengan 20 segundos con el dolor que existe en el ciudadano, 20 minutos en la solución que su proyecto puede dar y 20 segundos en el impacto, en la transformación que su proyecto también brinda. Y cierren con un llamado a la acción. Recuerden, comunicar con impacto humano y no solo con cifras. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo, ¿no? El de energía solar rural. El dolor, 200 comunidades sin electricidad. Solución, microredes solares con datos de irradiación. Es un ejemplo. El impacto, postas con cadenas de frío y niños estudiando de noche. Así lo quiero, súper puntual, no grandes textos, ¿ok? Vamos a abrir los micros para que unas 3 personas nos puedan comentar. Entonces, son 5:55, tenemos un par de minutos para que podamos hacer esa tarea. Los espero. Andrea, no sé si estamos bien con los 2 minutos. Sí, está bien. Justo les colocaba ahí en el chat que aprovechen la sesión de hoy porque justamente es cuando ya pasan a finalistas los proyectos, se les brinda un periodo de tiempo donde tienen que explicar todo el proyecto, toda su propuesta ante un jurado. Entonces, de repente a ellos les va a servir sobre todo explicar de manera simple, fácil y que impacte, como usted indicó. Entonces esperamos.
Les recordamos también que los videos de las sesiones anteriores van a estar disponibles en nuestra página de campaña. Hemos tenido bastantes consultas el día de hoy sobre ello. También se le va a brindar un mailing para que puedan revisarlos. Rosario también escribe donde se puede inscribir para el concurso. Es en la página principal, Rosario. Y ya de repente iniciamos con las prácticas. ¿Quién se anima? O de repente el equipo. O Silvia, a ver, abrimos micro para que la profesora de repente te logre escuchar. Sí, por favor, Silvia adelante. González. Silvia, adelante. No sean tímidos. Aló. Hola, Hola, Silvia, Hola. adelante. Te ¿Sí se escuchamos, escucha? Silvia. Sí, te escuchamos perfectamente, Silvia. Ah, correcto. Eh, Buenas tardes con todos. La inseguridad ciudadana es uno de los mayores problemas del país, afectando la tranquilidad y el desarrollo de nuestras comunidades. En Guardia Perú ofrecemos una solución innovadora mediante plataformas de seguridad con inteligencia artificial y personal especializado, enfocándonos en la comunidades más seguras, mayor confianza ciudadana y un modelo que fortalece la seguridad y el desarrollo del Perú. Muchas gracias. Ok, muy bien. Te faltó un poquito más del impacto, porque escuché la solución. ¿Cuál crees tú de tu frase que era el impacto, la transformación? Silvia, ¿te escuchamos? Perdón, señorita, no le escuché bien la última parte. Te decía que está súper bien tu ejemplo, pero quería que me identifiques cuál era la parte del impacto para Ah, ti. el impacto fortalece, o sea, nosotros estamos impactando uno en la economía plateada porque estamos integrando a personas mayores de 35, 45, ¿no? ¿Ya? Para poder ver No, el tema de pero tecnología y transformación digital. ¿Perdón? pero en tu ejemplo, en lo que leíste, ¿cuál era la línea que tenía que ver con el impacto? Ah, correcto. Comunidades más seguras, mayor confianza ciudadana y un modelo que fortalece la seguridad y el desarrollo del Perú. Está súper bien. Muy bien, Silvia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, señorita Rocío. Gracias. Listo. Gracias a ti. Luz, por favor, adelante. Gracias por querer participar. Buenas tardes. Yo he estado escuchando, espero haber entendido la dinámica, pero tengo Adelante. un ejemplo respecto a un proyecto relacionado a darle un lugar donde se puedan sentir un poco más felices los adultos mayores del distrito de Santa María del Mar, que es un distrito con mucha población de adulto mayor. El dolor es personas, adultos mayores o abuelitos de Santa María del Mar sin un lugar para socializar y mantenerse entretenidos. La solución, crear un centro de día con talleres, terapias y actividades físicas. El impacto, adultos mayores o abuelitos que vuelvan a reír, compartir y sentirse útiles. O sea, el impacto no se va a medir en números, sino en sonrisas y en la calidad de vida. Los abuelos y las abuelas de Santa María del Mar recuperarán su vitalidad, fortalecerán lazos de amistad y encontrarán un propósito para
un propósito para vivir el día a día, ¿no? Crearemos un centro que va a traer alegría y bienestar y que va a beneficiar a la mayor parte de la población de ese distrito, que es adulto mayor. Perfecto, Luz, qué linda iniciativa. Felicitaciones. Está bonito. Muy bien. Muchas gracias. A ti, gracias. Muy bien, excelente. A ver, vamos a ver, creo que hay un mensajito por acá. No, ninguno. Bueno, nada. Andrea, agradezco muchísimo. La sesión son las 6:02 y queremos ahí respetar mucho el horario y también el tiempo de todos aquí. Gracias a quienes han participado, de verdad, las felicito a ambas y también las iniciativas que tienen. Andrea, no sé si tenemos algo más de cierre. Sí, primero, de parte de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM, queremos agradecerle de manera especial a la profesora Rocío y bueno, también el equipo que está a cargo de esta hackathon por su valiosa intervención, que nos va inspirando a mirar más allá de los números, reconociendo el valor del impacto social en nuestros proyectos, en nuestras posibles soluciones digitales basadas en datos. Recuerden que cada sesión está pensada en fortalecer sus capacidades y dar mayor solidez a sus iniciativas, acompañándolo en el camino de convertir los datos en oportunidades para el desarrollo de nuestras regiones. Bueno, y otra vez, muchas gracias, profesora Rocío, por su tiempo y su experiencia. Y también les invitamos a participar en la próxima sesión, este lunes, donde vamos a continuar explorando nuevas herramientas para potenciar sus proyectos en la hackathon. Muchas gracias a todos, a todas, por su participación y entusiasmo. Nos vemos el lunes. Gracias, Listo. profesora Rocío. Muchísimas gracias a todos. Un gusto conocerlos. Nos Igual. vemos.